Dile al que está a tu lado, este sería el título de la predicación. El amor a Dios te da acceso a la revelación, y la revelación te da acceso a tu herencia espiritual. Deuteronomios capítulo 11 verso 12. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Verso 13. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, verso que sigue, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogeréis tu grano, tu vino y tu aceite. Devuélvete al verso 13. Importante este verso, por favor, guárdelo en su corazón, léalo conmigo. Dice: si obedecieres cuidadosamente y mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. El problema que nos encontramos a veces con el asunto de la prosperidad y con el asunto de la bendición económica es que las personas que más desean prosperar y las personas que más desean tener una buena economía no necesariamente son los que más aman a Dios. Entonces no es que Dios no te quiere prosperar, es que si Dios examina tu corazón, tal vez si tú tuvieras el dinero que quieres tener, tal vez con Él no estarías. En serio. Yo sé que muchas personas pueden seguir a Dios por necesidad. Claro que sí. ¿Quién no tiene necesidad de algo? Todos aquí, alguien tiene necesidad de algo, sea familiar, sea económico, sea salud, pero todos tenemos necesidad de algo. Pero Él dice, para que poseamos la tierra, para que Él envíe su lluvia, para que Él se manifieste con poder, dice: hey, amen a Jehová con todo su corazón, amen a Jesucristo con todo su corazón, y sírvanle con todo su corazón y con toda su alma. Entonces la pregunta sería: ¿qué capacidad para amar a Dios tú tienes? ¿Hasta dónde amarías al Señor? Porque resulta que hoy en día la palabra amor es una palabra que se entiende mal. Es fácil decir amar, es fácil decir te amo, es fácil, pero vivir de acuerdo a esas palabras es otra cosa. Por eso cuando hablamos de fidelidad, solamente el que ama es fiel. Pero hay gente que empiezan fieles pero no terminan fieles. El asunto no es ser fiel al principio, es ser fiel siempre. El asunto no es serle fiel a Dios. Hay muchas personas que le son fieles a Dios cuando se convierten o cuando están en ese, lo que llaman el primer amor. Entonces cuando estamos en ese primer amor, queremos servir, queremos hasta limpiar la silla, trapear, queremos hacer lo que sea, porque estamos en ese deseo de servirle a Dios y tenemos ese amor por Dios. Pero van pasando los días, van pasando los años y no que otro barra, no que otro limpie, no que otro evangelice. Y hay gente que dice: no, yo ya pagué derecho de piso. Yo ya pagué. ¿Cómo que ya pagué? No es así. No se trata de empezar fiel y terminar infiel. No se trata de empezar bien e irse enfriando de a poquito, porque puede pasar. Entienda, puede pasar. Por eso la Biblia dice: el fuego del altar no se apagará. Es un mandamiento: el fuego del altar no se apagará. Y ese no se apagará es tú eres el que no puede dejar que tu fuego se apague. Me mandaron un videito por ahí de Gigi Ávila, donde Gigi Ávila dice en un videito, dice: si usted ve que se está enfriando, que ya no siente ese fuego de Dios, métase en ayuno y oración hasta que sienta algo. Porque fácilmente usted se aprende la rutina evangélica. ¿Están conmigo mis hijos? Fácilmente usted cae en la rutina evangélica. Es muy fácil caer en la rutina evangélica. Ya usted sabe que el martes es culto de oración. En esta iglesia, por ejemplo, ya usted sabe que el martes es culto de oración, el viernes es un culto de enseñanza, el domingo hay culto también. Ya usted sabe que el sábado, jueves y sábado sí o sí vamos a evangelizar en los hospitales, en las calles. Usted sabe que vamos a hacer casas de luz. Son cosas a las que usted se acomoda. Usted ya sabe cuándo aplaudir, cuándo decir aleluya, cuándo decir amén. Usted ya se conoce las canciones.
Y usted puede caer en esa mecánica y sin darse cuenta es solamente mecánica. Pero cuando viene la situación difícil, ahí usted se da cuenta dónde es que su fe y su confianza están puestas. No solamente las cosas difíciles, a veces cuando todo está bien. No puede ser que solamente oramos cuando todo está mal. 1 Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. Por eso este culto se llama el culto de bendición, la bendición del evangelio o la prosperidad del evangelio. Porque yo quiero que usted se dé cuenta, Dios a usted lo quiere próspero, Dios a usted lo quiere bendecido económicamente, Dios a usted lo quiere con riqueza, con abundancia, con salud. Pero a la misma vez Dios no quiere que esas cosas le roben a usted su vida espiritual. Porque créame, muchas veces es un arma de doble filo que Dios te dé lo que tú pides. Oh, sí. Puede ser un arma de doble filo que Dios te dé lo que tú estás pidiendo, porque tal vez lo que tú estás pidiendo no es necesariamente lo que más te conviene. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Hay un grupo de personas, ahí no están todos, es para los que le aman. El amor por Dios te va a dar acceso a la revelación de Dios, a entender a Dios, a conocer a Dios. Y ese conocer a Dios te va a guiar a poseer lo que es tuyo. Amén. Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley o de la palabra de Dios. Amén. Yo quiero que miremos por la palabra de Dios, por las escrituras, los ejemplos de, diga, amantes de Dios. Diga conmigo, amantes de Jehová, amantes de Jesucristo, que Dios los bendijo económicamente, los prosperó económicamente, bendijo sus familias. Pero la característica principal de esas personas es que eran amantes de Jehová. El que ama a Jehová le teme. El que ama a Jehová y le teme. Yo me he encontrado en la Biblia leyendo estos días que la palabra amor y temor, hay Biblias que lo traducen como obediencia. La misma palabra que es amor y temor, otras Biblias le traducen como obediencia. En otras palabras, todo el que ama y todo el que teme a Dios le obedece, y todo el que obedece a Dios es porque lo ama. ¿Me hago entender? Entonces, cualquier área en tu vida donde sea difícil obedecer a Dios, es un área en la que tú a Dios no lo amas. Y no lo amas no porque tú eres malo, es porque no lo amas ahí, porque ahí no lo conoces. Es porque no pasamos tiempo con Él. Es porque no pasamos tiempo meditando su palabra. Nadie se enamora de una persona solamente mirándole la cara. Es lo que llaman amor a primera vista. Bueno, el amor a primera vista solamente es atracción, no es amor. El amor a primera vista solamente es atracción, porque esa persona te puede atraer hasta que tú comiences a conocerla. Conociéndola te vas a dar cuenta que no era todo lo que usted pensaba. ¿Cómo? O se enamora de verdad. Hay gente que su amor con Dios es un amor platónico, es a distancia, nunca de cerca. Porque créeme, mi hijo, si tú comienzas a amar a Dios y a tener comunión con Él, es imposible amarlo y no seguirlo. Es imposible seguirlo y no servirle. Es imposible. Es totalmente imposible. Entonces, tú tienes que cuidarte que tu amor por Dios no sea de labios. Pastor, ¿y yo cómo le puedo probar a Dios que lo amo? Con tu obediencia. Porque yo no tengo que estar probándole a Dios que lo amo todos los días. O sea, yo no tengo que estarle probando a mi esposa que la amo todos los días. No, pero mi forma de tratarla le dice que la amo. ¿Están conmigo? Mi forma de tratar a Dios le dice cuánto lo amo. El tiempo que le dedico le dice cuánto lo amo. La vida que le entrego, el respeto que le doy, la reverencia que le doy. Por eso, como les decía una vez, si comenzamos a tratar a Dios como Dios, nuestra vida sería diferente. Y el primer ejemplo es Abraham. Abraham amó tanto a Jehová que estuvo dispuesto a abandonarlo todo, a abandonar su familia, a abandonar su bienestar económico, a abandonar su ciudad,
abandonar Ur de los Caldeos. El tipo vivía en una casa hecha de piedra con acueducto. Ur de los Caldeos era una ciudad que para su época era demasiado avanzada. Y Dios le dice: vete de tu tierra y tu parentela. ¿Y a dónde se fue a vivir Abraham? A una tienda, a una carpa. Dios sacó a Abraham de una casa de piedra a vivir en carpas. Si usted lo dice, si usted lo ve naturalmente, usted dice: pero ¿cómo así? Eso no es pasar de... Eso no es ir de gloria en gloria. Es mejor una casa que una carpa. ¿Quién quiere vivir en una carpa? Nadie. En una carpa el frío es más frío y el calor es más caliente. Aparentemente Dios no lo sacó a vivir mejor, pero Abraham se enamoró tanto de Jehová que no le importó irse a vivir en una carpa. No le importó irse con él donde fuera, solamente porque se enamoró de Jehová Dios. Y si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que Abraham vivía buscando una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Era su amor por Dios tan grande que estuvo dispuesto a ofrecerle su propio hijo, Isaac. Génesis 22 verso 10 dice: y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces, o le gritó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Mire cómo dice: porque ya conozco que temes a Jehová, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Una Biblia hebrea que se llama la Biblia Kadosh dice así: y él dijo: no pongas tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada, porque ahora yo sé que tú eres un hombre que teme al Elohim, porque por amor a mí no has retenido a tu hijo amado. Una pregunta: ¿qué le retienes tú a Dios? El hombre estaba tan enamorado de Dios que estaba dispuesto a entregar a su propio hijo. No solamente eso, la relación que tenía con Dios era tan poderosa que Dios le dice: mi amigo. Mire lo que dice Isaías 41:8: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Cualquiera puede decir que es amigo de Dios, pero que Dios diga que es amigo tuyo. Cualquiera dice: mi amigo el Espíritu Santo. Sí, pero ¿será que Dios puede decir lo mismo? Amén. Yo oro es que nosotros entremos a ese lugar de esta relación con el Espíritu Santo, donde nuestro amor por Él es sincero, nuestro amor por Él es real, nuestro respeto, nuestro temor, nuestra reverencia es real. Porque créame, la mejor bendición, la prosperidad, la abundancia, la salud viene de ahí. Yo no creo que Dios es mi sanador porque a Él le toca. Yo creo que Jehová es mi sanador porque Él me quiere. Amén. O sea, yo no creo que Jehová me va a prosperar porque Él es Jehová Jireh. No, yo creo que Dios me quiere próspero es porque Él me ama. ¿Me hago entender? Y Dios sabe que si Él me pide algo, yo se lo voy a dar igual, porque Él sabe que yo lo amo. Si nuestra relación con Dios se para en ese punto, no hay nada que Dios no te dé, no hay nada de Dios que no se manifieste en tu vida. Amén. Abraham llegó al punto tal que no había nada que Dios hiciera que no se lo revelara a Abraham. Cuando Dios vino a destruir a Sodoma y Gomorra, pasó por la casa de Abraham y él dijo: ¿cómo yo voy a hacer esto y no le voy a contar a Abraham? Él venía listo con los galones de gasolina a quemar a Sodoma y Gomorra, pero dijo: ¿yo cómo voy a hacer esto sin hablar, sin contárselo a Abraham? Prácticamente fue a pedirle permiso. Ok, dejémoslo ahí. Vamos a leer la historia un poquito. Génesis 18 verso 1. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y postrándose en tierra dijo: Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, no pases de largo. Que se traiga ahora un poco de agua, lavad vuestros pies, recostados debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de tu siervo.
Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo: tomad pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno. Diga, tierno y bueno. No el más viejo ni el más feo, ni no, el mejor. Y se lo dio a su criado y este se dio prisa. Diga, se dio prisa. Si usted se imagina la situación, Abraham está corriendo para atender bien a Jehová. Y tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Mire la forma como Abraham recibe a Dios. Lo primero que quiere hacer es atenderlo. ¿Cómo lo reconoció? Si usted lee, son 3, pero él siempre habla con uno. Dice que llegaron 3 y él dice: Señor. Abraham conocía la Trinidad. Él pasa por su casa y él lo reconoce. Si Dios pasara por tu lado, ¿lo reconocerías? Esa es una buena pregunta. Yo le digo: Señor, no puede ser que tú pases por el lado mío y yo no me dé cuenta. Mi Biblia dice que nosotros algunas veces hemos hospedado, o hemos entretenido, o hemos sido anfitriones de ángeles y no nos hemos dado cuenta. Se lo garantizo que usted se ha encontrado con más de uno y usted nunca se ha dado cuenta. Y no solamente lo reconoce, sino que lo atiende y le da carnita de becerro tiernito, del mejor, del más bueno, con mantequilla y con arepa. Y si usted se da cuenta, lo atiende con rapidez. Quiere que todo se haga rápido porque es para el Señor. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Verso que sigue. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, el tiempo de la vida son 9 meses. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, ya de avanzada, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres, la menstruación. Y se rió pues Sara entre sí. O sea, ya no hizo jaja, no. Se sonrió diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Verso 14. Sigue. Vamos a leer hasta el verso 33. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: yo no me reí. Sara, entiende, ella está en la tienda. Ella pensó que no la habían visto. Donde sea que tú estés, el Señor te está mirando. Porque tuve miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Verso 16. Y los varones se levantaron de allí, miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Encubriré yo a Jehová lo que voy a hacer. ¿Por qué no le cuento a Abraham que voy a destruir a Sodoma y Gomorra? Entienda, Dios no nos deja esta historia en la Biblia simplemente para que sepamos lo que Dios hizo con Abraham. Estas historias están en la Biblia para que usted y yo sepamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere descubrirte a ti lo que Él va a hacer. Dios quiere descubrirte a ti lo que Él quiere hacer contigo, con tu hogar, con tu familia. Aunque el contexto aquí es la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios no te quiere encubrir nada. Por eso venir a un culto es importante, por eso leer la palabra es importante, por eso orar es importante, porque en cualquier momento Dios te va a descubrir qué es lo que Dios quiere hacer contigo, con tu familia, con tu salud, con tu economía, con tu matrimonio, con tus hijos. O sea, pasar tiempo con Dios nunca será tiempo perdido. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé, subraya este verso por favor, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, Dios sabía, yo conozco a Abraham. Abraham no me ha negado nada. Y además, yo sé que Abraham me quiere tanto que le va a enseñar a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos, a los que tenga, les va a enseñar
a amarme, a temerme y a hacer justicia. Qué rico es que Dios sepa, yo conozco a Eri, yo conozco a cada uno de ustedes, yo los conozco. Yo sé que no solamente ustedes me aman a mí, sino que ustedes le van a enseñar a sus hijos a amarme, a temerme, a respetarme. Dios eso lo valora tanto que dice, como yo sé cómo es Abraham, no le voy a encubrir el asunto. Verso que sigue: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Cómo así? O sea, se partieron en pedazos, pero eso es otro tema. Y se acercó a Abraham y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Entienda, qué relación tan linda tenía Abraham con Jehová, que sabiendo lo que Jehová iba a hacer, él se mete en el medio y dice, Señor, pero Abraham, aquí se le sale a Abraham el intercesor. Señor, pero en Sodoma y Gomorra puede haber gente buena. ¿Vas a destruir al malo con el bueno también, al justo con el injusto? Entienda, si nosotros podemos orar y si nosotros tenemos la oportunidad de interceder, es porque Abraham nos heredó esa bendición. Verso que sigue: quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Diga 50. Diga 50. O sea, ahí empezó. Abraham sabía que las dos ciudades eran tan malas que él no dijo ni 100 ni 200. Dijo, no, máximo habrá 50. Con razón Dios estaba molesto. Con razón Jehová estaba molesto. Y él dice, Señor, pero no vas a destruir al justo con el impío. Tal vez hay 50. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que están dentro de él. Verso que sigue: lejos de ti el hacer tal. ¿Qué hombre hay que le pase al Señor? Hey, ¿cómo se te ocurre hacer tal cosa? Ponte a pensar, o sea, qué carácter, qué relación tenía Abraham con Dios, que le dijo, Señor, no se te ocurre hacer eso. Que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas al juez de toda la tierra. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Verso 26. Entonces respondió Jehová, si hallaré en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de los 50, por amor de ellos. En otras palabras, no hay 50. No hay 50. Abraham entendió el mensaje y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor. Aunque soy polvo y ceniza. Aquí ya comienza a rebajarse un poquito más. Quizá faltara de 50 justos, faltaran de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré si hallaré allí 45. Verso 29. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor de los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor. Entienda, Abraham está hablando con Dios. No se enoje ahora mi Señor. Si hablare quizás se hallarán allí 30. Quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallaré allí 30. 50, 45, 40, 30. Y dijo, aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, el tipo no paró de negociar con Jehová. Quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Verso que sigue. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor de los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Sodoma estaba tan perdido que no había ni 10 justos. Solamente estaba Lot, su esposa, sus hijas. Y ni siquiera es porque fueran los más justos, aunque mi Biblia dice que Lot era un justo, el justo Lot. Su esposa tal vez no era tan justa como Lot, por eso cuando los ángeles la sacan, ella voltea. Créame, la mujer de Lot se convierte en una estatua de sal porque miró atrás. Una pregunta, ¿qué había en Sodoma y Gomorra que ella quisiera
Usted dirá, pastor, nada. Oh, sí, todo lo que ella valoraba estaba en Sodoma y Gomorra. Su casa, sus muebles, su cocina, su carro, su burro, qué sé yo. No, en serio. Usted pensará que no, porque es fácil juzgar a la mujer de Lot por haber volteado atrás. Pero créame, gracias a Dios que esa maldición ya no está sobre nosotros. Pero créame, más de uno se volvería estatua de sal, porque cada uno ha pensado en... más de uno ha pensado en... Ay, pero es que era mejor atrás. Era mejor como era antes, era mejor como era antes. Jamás era mejor como era antes. Qué tremendo que Abraham supo que llegó a un punto donde ya no puede interceder más. Dios estuvo dispuesto a revelarle a Abraham lo que estaba a punto de hacer. Y no solamente eso, estaba dispuesto a dejar que Abraham interviniera para que no lo hiciera. Porque Abraham no insistió más. Tal vez dijo, no, ojalá tenga misericordia de mi sobrino. Yo quiero que se entienda, la bendición de Dios siempre va a acampar alrededor de los que temen y aman a Jehová. No solamente eso, Dios amó tanto a Abraham y Abraham amó tanto a Dios, que Dios hizo de este hombre un hombre riquísimo. No era solamente rico, era riquísimo. Entienda, ¿qué persona tiene en su casa viviendo a 300 familias? ¿Tú te imaginas tener 300 familias que tú lo sostienes? ¿Cuánto dinero necesitas? Pastor, ¿y usted dónde saca ese número? Cuando él fue a pelear contra los reyes de Kedorlaomer, los 5 reyes, dice que él juntó 300 soldados de su casa. No estamos contando los pastores, solamente soldados eran 300. O sea, haciendo el cuento corto, 300 familias. Pero ¿y los pastores? Los que cuidaban el ganado, ¿cuántos eran? No sabemos. Y toda esa gente era sostenida por la mano de Abraham. Por eso a mí cualquier persona que me diga que Dios no me quiere próspero, yo no le puedo creer. Porque yo tengo sobre mí la bendición de Abraham. Diga, sobre mí está la bendición de Abraham. Entonces a ti Dios sí te quiere próspero. Tal vez es que no estamos siguiendo las pisadas de la fe de Abraham. ¿Quién le enseñó a Abraham a diezmar? ¿Quién? ¿De dónde sacó Abraham la teología del diezmo? Si el diezmo solamente fue ley como 400 y tantos años después. O sea, Dios incluye el diezmo en la ley por Abraham. Antes de Abraham no existía diezmo. La primera vez que aparece una persona diezmando es Abraham. Y dice que cuando él recuperó todo lo que habían perdido, él entrega a Melquisedec el 10% de todo lo que recuperaron. ¿De dónde sacó Abraham esa teología? Por eso el que te diga a ti que el diezmo es de la ley, dile, no papi, desde antes de la ley. Y resulta que a mí no se me aplica el diezmo en la ley, porque en la ley el diezmo se paga. ¿Me hago entender? En la ley el diezmo no es voluntario. En la ley el diezmo es obligatorio. Es más, la Biblia dice que los hijos de Leví tenían el mandato de recoger el diezmo. Si no, tenían que dar la quinta parte más. Oye, la Biblia dice, los hijos de Leví tenían el mandato de recoger el diezmo. O sea, no era que si querían o no, era el mandato. O sea que ellos sí aplicaban la ley. No han diezmado, hermano, suelte. Ellos iban reclamando a la gente que no diezmaba, pero esa era la ley. ¿Qué ley obligó a Abraham a diezmar? Ninguna. Solamente hay una. Pastor, ¿cuál ley? La ley del amor, papito. Y esa ley la aprendió Jacob, su nieto, porque seguramente también la vio en Isaac, su padre. Ellos aprendieron la ley del diezmo, no por ley, sino por amor. Entonces el diezmo no se paga, el diezmo se da. Ok, alguien diga amén. Hable de diezmo, no de diablos ni demonios. Nadie le enseñó a Abraham a diezmar. Pero como dije la semana pasada, un encuentro con Dios, el temor por Dios, el respeto por Dios, a ti te va a quitar cualquier cuestionamiento. En serio. La intimidad con Dios es el secreto para entrar en los secretos de Dios. Otro hombre enamorado de Dios, Moisés. Ya conmigo, Moisés. Moisés se encuentra con Dios, o más bien Dios se encuentra con Moisés. Y se enamoró de tal forma Moisés de Dios que estuvo dispuesto a dejar su vida como hijo de la hija de Faraón.
O sea, no piense usted que Moisés era un tonto o una persona de segunda o tercera clase. No. Moisés era hijo de la hija de Faraón. O sea, posiblemente él pudo haber sido uno de los faraones. Si era hijo de Faraón, quiere decir que Moisés había sido entrenado en idiomas, había sido entrenado en tácticas de guerra. O sea, Moisés no era cualquier persona. Moisés, desde que lo recoge esta niña y lo adopta como hijo, el trato que le dieron fue hijo de la hija de Faraón. Entonces toda la educación que recibió fue para gobernar. Y Dios lo llama. Y cuando Dios lo llama, el tipo le da la espalda a la riqueza de Egipto, a la prosperidad de Egipto, para irse al desierto a pastorear ovejas. 40 años después se encuentra otra vez con Dios en una zarza, y ahora regresa como un gran libertador para sacar a Israel de Egipto. Pero mire lo que dice Hebreos capítulo 11 verso 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y sobre ese verso mi padre Hugo predicó un mensaje hace tiempo, porque la Biblia dice que él tuvo por mayor riquezas el vituperio de Cristo. ¿Qué sabía Moisés de Cristo? ¿Qué sabía Moisés de Cristo? Nada. Entonces, como que él amó los vituperios de Cristo más que las riquezas de Faraón. La revelación que dijo papá es cuando Moisés le dice a Dios: muéstrame tu gloria, y Dios le muestra su espalda. Él vio la espalda latigada de Jesucristo. Eso fue lo que él vio. Él vio una aparición de Jesús, y él amó eso más que las riquezas de los egipcios. Mi pregunta entonces es: ¿hasta qué punto usted ama a Dios? Porque tenía puesta la mirada en el galardón, y por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Ya siendo pastor, no tuvo temor de dejar las ovejas por irse a libertar a Israel. No solamente eso, amó tanto a Dios y a la gente de Dios, o al pueblo de Dios, que él mismo prefirió ser maldito él antes de ver el pueblo de Dios en maldición. En Éxodo 32:32 dice que perdonar es ahora su pecado, y si no, rame ahora de tu libro que has escrito. Recuerde, Dios se había molestado con el pueblo de Israel, y Dios le dijo a Moisés: quítate, yo los destruyo a todos. Y más le dijo: te voy a dar un pueblo mejor. El pueblo de Israel le sacó la rabia al Señor todo el tiempo, y le dice a Moisés: dame permiso, yo los voy a acabar a todos y te voy a dar un mejor pueblo. Y él dijo: no, Señor, rae mi nombre, o sea, bórralo, arranca mi nombre del libro de la vida antes que destruirlos a ellos. O sea, ¿quién ama así? Bueno, un gobernante como Moisés. ¿Va a decir usted a mí que Moisés era un hombre común y corriente? No, el tipo era riquísimo. Cuando salieron de Egipto, todos salieron llenos de riqueza, e inmediatamente cruzan el Mar Rojo. Cuando cruzaron el mar en seco, cuando pasan al otro lado, el primer mandamiento fue: vamos a recoger una ofrenda para hacer un templo, para hacer un santuario para Jehová. Por 3 días la gente trajo y trajo oro, plata, tela, riquezas. Por 3 días trajeron tanto que Moisés tuvo que decir: no más. Tú me vas a decir a mí que la misma gente que trajo todo ese dinero, o toda esa riqueza, toda esa abundancia para hacer el santuario para Jehová, dime cómo vivía Moisés. Nunca piense usted que estos hombres eran gente que vivía en la pobreza o en la escasez. 1000 veces no. 1000 veces no. Pero si Satanás logra conquistar tu mente y por alguna razón hacerte creer que quieres que vivas en angustia, en pobreza, en escasez, porque te están enseñando algo, ahí te vas a quedar, aunque no sea la voluntad de Dios. Recuerde lo que le dije esta semana: ser cristiano no es garantía de abundancia. Ser cristiano no es la garantía de salud. Ser cristiano no es la garantía de nada. Ser cristiano
no es la garantía de que en esta tierra vas a recibir algo. Salvo eres. Pero si algo necesitas en la tierra, tú tienes que aplicar los protocolos del cielo. El asunto es que mi pueblo es destruido porque le falta conocimiento. No conocemos los protocolos de Dios. No conocemos la forma como Dios hace las cosas. Entonces no importa lo cristiano que tú seas, si tú no desarrollas capacidades, Dios no tiene cómo usarte. ¿Se acuerda cuando yo puse el ejemplo de la corriente eléctrica? Tú trabajas de pronto con corriente eléctrica. ¿Qué pasa si yo agarro un cable de esos cablecitos delgaditos para celular y se lo pongo a un, no sé, a una conexión de 500 o 600 voltios? Se quema. Entienda, la corriente eléctrica, el grosor de los cables es de acuerdo a la capacidad de los amperios o el voltaje que carga. El calibre del cable depende la capacidad de corriente que carga. Ok, tu capacidad depende de tu calibre espiritual. En serio, hay gente que no tiene calibre espiritual. Hay gente que espiritualmente son flacos. Cualquier cosa los tira al piso. Cualquier cosa los doblega, los deprime, los angustia, los tira al suelo. Cuando hay protocolos espirituales para vivir en victoria todos los días. Entienda, piensa en esto. ¿Quién vive dentro de usted? Nadie sabe. ¿Quién vive dentro de usted? Cristo vive dentro de ti, amén. Ok, mi Biblia dice que nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Pero a la misma vez, aunque mi vida está en Él, Él está en mí. Si Dios está en mí, si Cristo está en mí, ¿cómo diablo me tiene que ir mal? Cuando usted recibe la salvación, usted no recibe una cosa, usted recibe una persona. La salvación es una persona. La salvación es Jesucristo. El asunto es, lo tenemos adentro pero maniatado, ciego, sordo y mudo. ¿Cómo es posible que tú tienes a Dios adentro y vas a vivir en derrota? No es posible. La única forma de que nosotros vivamos en derrota, teniendo al Dios de dioses, Rey de reyes, viviendo dentro de nosotros, es porque somos más humanos que espirituales. Y en vez de desarrollar las capacidades que Él puede usar para traer bendición a mi vida, nos deprimimos, nos angustiamos y hablamos más basura que bendición. ¿Qué hablas tú cuando todo está mal? ¿Qué hablas tú cuando las circunstancias están negativas? ¿Qué es lo que tú dices? Porque lo único que Dios tiene para hacer contigo es lo que tú dices. Escúchame, mis amores. La fe y el miedo son exactamente iguales. Piensa en eso. La fe de Dios y el miedo son exactamente iguales. La fe viene como resultado de oír constantemente la palabra de Dios. ¿Cómo viene el miedo? De estar oyendo constantemente lo que el diablo y el mundo dice. Cuando usted se concentra en lo que el diablo dice, en lo que el médico dice, en lo que el banco dice, en lo que el gobierno dice, cuando usted se concentra en todas las malas noticias que a usted le dicen, usted todo el tiempo está pensando en lo que le dijeron. Cáncer, tumores, quistes, no tengo dinero, no tengo trabajo. Y usted se queda meditando y meditando y pensando en lo que el mundo dijo. No tengo, no hay, no puedo, ¿cómo voy a hacer? Me va a morir, y mi familia y mis hijos. Entonces está desarrollando un miedo para producir muerte, fracaso y destrucción. ¿Cómo? Claro, está meditando para destrucción, está meditando para muerte, está meditando para enfermedad. Ahora, la fe de Dios es exactamente igual. Pero entonces, ¿qué hago? Cuando escucho las noticias que escucho, cuando veo lo que mis ojos ven, o siento lo que, no importa lo que sienta, yo tengo que ir a la palabra de Dios, concentrarme en lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido, de quién soy hijo, qué promesas hay sobre mí, qué es lo que el pacto de redención ha comprado para mí, qué fue lo que Jesucristo obtuvo para mí en la cruz de Calvario, cuál es esa bendición de Abraham que desataron sobre mí, cómo es eso que la bendición de Adán, o más bien toda la herencia o toda la bendición que Adán perdió, Cristo me la desata a mí. Yo tengo que ir a buscar eso, leer eso, meditar eso en medio de la circunstancia. Hablar de acuerdo a lo que Dios dice.
hablar de acuerdo a lo que Él dice, pensar en lo que Él dice. De esa forma no hay diablo, no hay demonio. Oh, ¿en serio? Eso es vida cristiana. Y eso lo necesita tu empresa, eso lo necesita tu negocio, eso lo necesita tu familia, eso lo necesita tu salud. Entienda, tú vas a vivir en la vida de dos formas, o con miedo o con fe. ¿Tú sabes qué tanta fe tienes o qué tanto miedo tienes? ¿Qué tanta fe tienes o qué tanto miedo tienes? Por lo que tú piensas constantemente. Por eso esas malas noticias te van a poner a pensar. Porque para nosotros los seres humanos, por alguna maldita razón, se nos hace más fácil en darle vueltas a lo que el diablo dice, lo que el médico dijo, toda mala noticia, como que se nos hace fácil darle manivela, en vez de hacer lo mismo con lo que Dios dijo. Yo no puedo negar lo que el médico dice, yo no puedo negar el estado del gobierno, yo no puedo negar lo que está pasando en el país, yo no puedo negar lo convulsionado que pueda estar el mundo, yo no puedo negar eso está ahí, pero Dios también está ahí, su palabra también está ahí, sus promesas están ahí, Él es fiel al pacto, Él es fiel a la promesa. Yo tengo que elegir del lado de quién me acuesto, del lado de cuál vivo. Eso va a hacer que gente no te entienda, no importa. No importa que me entiendan o no, yo tengo un protocolo de vida, yo tengo un estilo de vida diferente. Yo no niego lo que está pasando, yo vivo de acuerdo a una verdad superior. Tercer ejemplo, y con ese creo que terminamos. El rey David. David era el amor personificado. David era el amor hecho persona. Si Abraham amó a Dios y Moisés amó a Dios, David lo amó más que todos. Salmo 42, verso 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, o sea, grita como loco por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? O sea, David tenía un hambre por Dios, una desesperación por Dios. Y la verdad es esta: David no tenía la experiencia que usted y yo tenemos. ¿Cuál experiencia? De tener a Dios adentro. David era visitado por Jehová. Jehová vive dentro de nosotros. David llegó a hacer esta oración: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Ningún cristiano tiene que hacer esa oración, porque el Espíritu Santo vive. Él ha hecho morada dentro de nosotros. Yo no tengo que orar: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque Él vive, reside. Una cosa es que Él viva y resida dentro de mí, otra cosa es que yo lo deje actuar y que yo lo siga y le obedezca. Pero Él vive dentro de mí. Él dijo: yo nunca te dejaré, yo nunca te abandonaré. Salmo 62. Salmo de David dice: en Dios solamente está acallada mi alma. O sea, en Él tengo reposo, en Él tengo paz. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Tremendo. Salmo 132, verso 1. Cántico gradual acerca de Jehová. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. David estaba enamorado, o perdidamente enamorado, o locamente enamorado. ¿Cómo estaba enamorado David? Que él dijo: le voy a hacer casa a Jehová para que venga a vivir conmigo. ¿En serio? Él dijo: le voy a hacer a Dios un santuario para que Él se venga a vivir conmigo. Así de loco estaba David. Pero qué tremendo que Dios dice: encontré un hombre que tiene mi mismo corazón. Un hombre que es como yo en el amor. ¿Quién? David. Quería construirle casa a Jehová. Si alguien tenía errores, era David. ¿Pecó David? Sí. Pero con toda su debilidad y su pecado, era un hombre enamorado del Dios del cielo. Estaba tan enamorado que Dios dijo que el reino de David iba a ser perpetuo o para siempre. David fue pastor, profeta, rey, sacerdote. Ese tipo fue de todo.
Cuando nadie podía entrar al templo, Él entró al templo. Era una maldición entrar al lugar santísimo y David entró. Era un pecado comer de los panes del altar y Él los comió. Nadie podía comer de esos panes sino los levitas, y Él entró y comió los panes. Y Dios no le hizo nada. Dios hace acepción de personas. Dejémoslo ahí en David. Mi oración es que usted descubra que usted no pierde el tiempo. Amar a Dios nunca será perder el tiempo. No es tiempo perdido, es tiempo invertido. Pasar tiempo con Dios nunca será tiempo perdido, siempre será tiempo invertido. Usted nunca sabe en qué momento el Señor se va a aparecer. Entienda, la vida espiritual es tan poderosa. La vida espiritual es tan tremenda. Porque para Dios no hay tiempo ni espacio. Para Dios no existe el pasado, el presente y el futuro. Para Dios todo es un eterno presente. Entonces, hoy nosotros podemos alterar cualquier cosa de ayer. Hoy, tu oración hoy puede alterar cualquier cosa que Satanás quiera hacer contigo en el futuro. Hoy. Así de poderosa es la vida espiritual. Pero para entenderla, conocerla, disfrutarla, hay que pasar tiempo con el dueño. Hay que aprender a pasar tiempo con Él. Por eso cuando yo le digo, hey, dígale al Señor, Señor, que yo te ame como tú me amas, que yo te quiera como tú me quieres, que yo pueda vivir como tú quieres que yo viva. Esos no son peticiones al azar. Es porque en verdad yo quiero que tu corazón se incline hacia Él. Si tu corazón se inclina hacia Él, el dinero se va a inclinar hacia ti. La salud se va a inclinar hacia ti. Dios te va a poner en el lugar correcto, con la gente correcta, a la hora correcta. Dios puede ponerte a ti en el lugar de un impío. El dinero del impío va a ser tuyo, porque lo amas. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ideas que no han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Cómo yo le demuestro a Dios que lo amo? Primero, ame su compañía. Por eso no hay tal cosa como que 10 minutos de oración es suficiente. Cuando usted está enamorado de alguien, 10 minutos no es nada. Una hora no es nada. Como les decía esta semana, ese cuentecito de no, pastor, yo todo el tiempo pienso en el Señor. No, mi esposa no necesita que yo piense en ella todo el día. Mi esposa quiere que yo pase con ella, que esté con ella. Una cosa es pensar en mi esposa, otra cosa es estar con mi esposa. Una cosa es pensar en Jehová, otra cosa es desearlo a Él, estar con Él, pasar tiempo con Él. Segundo, ame tener comunión con Él en oración. Muchas veces la oración no tiene que estar llena de palabras. Solamente este Señor, yo quiero disfrutar de tu compañía. Quiero estar aquí contigo, Señor. Y llene su mente y llene su corazón de su amor por Él. Llénese de gratitud, como les dije el martes, llénese de gratitud. Alábelo a Él, dele gracias por todo. Tercero, tenga amor por la casa de Dios, por la iglesia. Tenga amor por los hermanos. Ame lo que Dios ama. No hay nada que Dios ame más que las almas, y mucho más cuando son hijos. Cuarto, ame la palabra. La Biblia no es un libro común y corriente, es la revelación de Dios en papel. Ame ese bendito libro, especialmente el Nuevo Testamento. Génesis y el Nuevo Testamento, péguese de ahí. Todo el Salmo 119 es un salmo acerca de la palabra de Dios. Esta noche léaselo. Son 170 y algo de versos. En una horita se lee. O haga como hago yo, pone en YouTube, pone el Salmo 119, que se lo lean y usted lo va leyendo ahí. Le garantizo, se va a enamorar usted de ese bendito libro. Quinto, si usted puede pasar tiempo sin la palabra de Dios, su amor por Dios es cuestionable. Si usted puede pasar un mes sin congregar, su amor por Dios es cuestionable. Si usted puede pasar una semana sin orar, su amor por Dios es cuestionable. Tratemos a Dios como Él quiere que lo tratemos.
o como queremos que Él nos trate. Ame obedecerle, ame las almas, ame a los hermanos, ame servirle. Por eso es que el amor no es algo que se siente, es algo que se es. Dios no siente amor, Dios es. El amor, más que una emoción, un sentimiento, es ser. Es una realidad espiritual. Ame dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Todo el que ama da. No todo el que da ama. No todo el que da ama, pero todo el que ama da. Tenga un amor genuino y auténtico cuando usted da. Y tercero, y termino, ame la justicia. Ame hacer las cosas como Dios las hace. Amén. ¿Aprendieron algo hoy? Póngase de pie entonces, iglesia linda. Si esta predicación fue de bendición para tu vida, repite conmigo esta oración. Jesús, gracias por amarme y morir por mí en la cruz. Reconozco que soy un pecador y merecedor del juicio de Dios. Por eso en ese día me arrepiento de mis pecados y mi rebelión contra Dios. Creo que resucitaste y estás vivo. Ahora mismo recibo la limpieza de mi ser por tu sangre preciosa. Hoy te doy mi corazón y te recibo como el Señor de mi vida y como el Salvador de mi alma. Padre, es por tu gracia que ahora soy tu hijo. Deseo amarte, servirte y vivir para ti. Gracias por repetir conmigo esta oración. No olvides suscribirte, compartir esta predicación y dejar un comentario que sea de bendición para otro.